Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a rezar la oración de confianza a Nuestra Señora, el Divino Amor, diciendo: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino con signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como el Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta. Después de este momento de prueba, ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confortarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu amparo buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica de lo que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh glorioso Virgen, glorioso y bendito. Amén. Nuestra Señora del Divino Amor, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, estamos mañana conmemorando la 22 semana del tiempo ordinario. Bien claro que mañana jueves está conmemorado la adoración al Santísimo y mañana jueves está conmemorado no solamente la adoración la adoración del Santísimo. Es muy importante poder entender este camino. Y por esta realidad nosotros tenemos mucho más. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor para que el Señor pues nos ayude y podamos entender sobre las realidades del tiempo ordinario. Muy importante no seguir estos caminos. Bien, vamos a recitar el Salmo 97. El Señor manifestó tu victoria. Todos. El Señor manifestó su victoria y reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y fidelidad a favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclaman en toda la tierra, prorrumpan cantos jubilosos. Canten al Señor con arpa, al son de instrumentos de musicales, con clarines, sonido de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. Sígame y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. Del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y estaba al pie de la orilla del lago de Genesaret, y desde ahí vio dos barcas juntos a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era el Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Navega mar adentro y eche las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaremos las redes. Y así lo hicieron y sacaron la gran cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a la compañera de otra barca para que fueran a ayudarnos. Y ellos acudieron y llenaron todas las dos barcas, casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que acompañaban, por la cantidad de peces que había recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañero de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora en adelante serás pescadores de hombres. Ellos atracaron a la barca a la orilla y abandonándolo lo siguieron. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y muy queridas hermanas, hay muchas enseñanzas que el Señor Jesús
nos da a través de la Sagrada Escritura. En la primera es por qué el Señor Jesús, en las lecturas bíblicas que hemos ido escuchando durante el transcurso del día domingo, ¿no? Y el día también de ayer, ¿no? Que Jesús calla al demonio. Jesús calla al demonio, ¿no? Nos enseña que el mal existe en el mundo, existe en la tierra. Entonces, nos damos cuenta que deberíamos seguir trabajando en nuestra espiritualidad. Jesús dice, Jesús increpa al diablo, no increpa al demonio. Pero yo les hago una pregunta. En ese momento que este hombre endemoniado hacía alboroto tremendo en esa ciudad de Geneset, nadie lo podía retener, nadie podía hacer nada, porque cada vez esta persona con el que se había apoderado un espíritu inmundo, prácticamente nadie podía hacer nada, ni sostenerlo. Pidieron a Jesús y Jesús increpa al demonio. Jesús levanta la mano. ¿Y por qué lo increpa? ¿Y por qué lo calla? Porque Jesús tenía la autoridad, tenía el poder divino, tenía esa autoridad divina para poder callar. Y sabemos que el demonio sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el Mesías. ¿Te dabas cuenta? Sabía que él tenía poder para poder despedir y expulsar a los espíritus malos, inmundos. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos llenos de espíritus malos, de espíritus inmundos? En ese caso, por ejemplo, que había tanto alboroto, pues era necesario que intervengan otras autoridades, por ejemplo, la policía, de repente un fiscal, ¿no? Porque este hombre era tan violento. No era necesario, porque Jesús tenía la última palabra y tenía el poder para poder expulsar a este espíritu inmundo que nadie, ni los discípulos, pudieron hacer. Después, cuando Simón estuvo, porque hubo uno de los apóstoles, por ejemplo, Caifás era un traidor. ¿Te dabas cuenta? Un traidor, ¿no? Otro, Judas Iscariote, era otro traidor, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por eso se ahorcó, porque la conciencia le remordía. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero después se arrepintió, porque Jesús le dijo: cuando cante 3 veces el gallo, me habrás negado. Y cuando Pedro le dijo: Señor, yo moriré por ti, yo seguiré por ti, ¿qué dijo Jesús? Échate atrás, Satanás, que tú piensas como los hombres, pero no como Dios. Entonces nosotros, si que algún momento pensamos curar a un lunático, a un endemoniado, una persona poseída por un espíritu inmundo, tenemos que tener bastante el poder de la oración. Pero si somos débiles y fácilmente caemos a muchas tentaciones, no vamos a poder. Y eso está sucediendo en nuestro mundo. Sabemos muy bien que las autoridades no pueden más con la delincuencia, no pueden más. No hay cómo terminar porque existe mucha corrupción. El mal prácticamente ha envenenado la sociedad y la gente aún se sigue alejando de Dios. Siguen pudriéndose, siguen intoxicando su alma. Queridos hermanos, ¿qué está pasando? Y mire cómo estamos. También nos damos cuenta
que tenemos una sociedad totalmente corrompida, una sociedad donde hay muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de drogas, la drogadicción, ha dado mucho bueno en la juventud. Es un peligro. ¿Por qué? Porque prácticamente no es solamente la parte que debemos dedicar, sino la parte que también el demonio también conoce a Dios. El demonio también es astuto. Los aliados son astutos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos de Jesús. Necesitamos que con solo Él, en su poder divino, podemos vencer todo el mal. ¿Te dabas cuenta, no? Ahora, vemos que cuando Jesús le pidieron, que a veces Jesús hizo pocos milagros en Sidón, dice, no, Carfamaún, Sidón y Tirón, se hizo pocos milagros por la poca fe que tenía la gente. Y se daban cuenta que nadie es bien recibido en su tierra. Y Jesús fue rechazado. Pero te das cuenta que Jesús aún Jesús dice, no, el reino de los cielos está en medio de nosotros. Yo soy el Mesías. Entonces, justamente, la gente no lo expulsaron, pero Jesús siguió su camino. Queridos hermanos, ¿cuántas personas estamos igual con esos caminos? Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice bien claro, ven y sígame, y yo los haré pescadores de hombres. Eso le dijo a Pedro, le dijo a Santiago, le dijo a Juan. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hoy, ¿no? Ellos se quedaron tan admirados sobre que no pescaron toda la noche, que después Jesús dice, echen las redes. Y aumentó la cantidad de peces. Entonces se multiplicó, pero ¿qué le dijo Pedro? Pedro estaba lleno de temor. Y le dijo a Jesús, aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Cuántos nosotros decimos al Señor, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador? Reconocemos que somos pecadores, pero nos damos cuenta que Jesús con tanto cariño dice, no, ven y sígame y yo te haré pescadores de hombres. Y eso lo dijo a Pedro, lo dijo a Juan y lo dijo a Santiago, a hijo de Zebedeo. Ven y sígueme, siervos con amor. Entonces, queridos hermanos, pues es cierto que hay muchos problemas. Mira, en estos días que ha sido tan, ¿no? ¿Cómo pudieron haberse retirado las personas? ¿Qué actitudes? Cada uno será consciente de sus malas actitudes. Mañana vamos a tener una reunión de manera interna. Yo quisiera, pues, ¿no? Que estas personas se pongan la mano al pecho y que ya no se vuelva a repetir los mismos errores. Hasta el psicólogo está en capacidad de poder hasta sancionarnos el internado por el mal comportamiento, por la falta de respeto que se hace. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tienen que cambiar la persona. Otro punto que nosotros tenemos que saber es que no abusar la confianza de las personas. Queridos hermanos, estamos en un mundo competente, un mundo lleno de presión, en un mundo lleno de iniquidades, lleno de ataduras. Pero si nosotros decimos que nosotros podemos resucitar muertos, yo les hago una pregunta, porque Jesús, había una niña una niña de 12 años que ya había muerto. Pero Jesús, ¿qué le dijo? La niña no está muerta, solo duerme. Pero inmediatamente Tomás, como era incrédulo y hombre de poca fe, increpó a Jesús. Pero Jesús procedió y la niña resucitó. Ahora nosotros, por más que seamos religiosos,
Nosotros por nuestros pecados no vamos a resucitar a un muerto. No vamos a ir a un velorio y va a resucitar el muerto. Difícil. O vamos a ir a un hospital, a un paciente que ya está a punto, está agonizando, y lo vamos a resucitar. No. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos fruto del pecado y la muerte es parte del pecado. La enfermedad, los sufrimientos de la vida, las consecuencias, a veces el pecado del otro, o por culpa del pecado del otro, tenemos que pagar las consecuencias. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, no hagamos, esa es una parte de no tener una visión. Otro punto, Marta dice, no, Jesús, si tú hubieras estado antes, no hubiera muerto mi hermano. Era Lázaro. Lázaro ya estaba enterrado y estaba 4 días, ya estaba pudriendo, oliendo feo. Pero Jesús le dice, para el hombre es imposible, para Dios todo es imposible. Pero Marta le dijo, pues ya nos veremos en la resurrección del último día. Pero Jesús le dice, todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y yo lo resucitaré el último día. Y Jesús dijo bien claro. Y Jesús en un momento dice, abran la tumba. Y prácticamente ponió las manos y resucitó a Lázaro. Entonces es un gran ejemplo. Ahora nosotros no vamos a ir al cementerio, ¿no? Y que ya la persona está días, ¿no? Con mal olor, pudriendo, tú no vas a decir, abre el nicho y yo lo voy a resucitar. Imposible. Nadie vuelve de la otra vida. La persona está enterrada y se fue para siempre. Se fue para siempre. Nadie vuelve de la otra vida. Nadie. Queridos hermanos, la resurrección de los últimos días, el que cree en mí no morirá, será pues, ¿no? De acuerdo a nuestras actitudes que hacemos en vida, aquí en la tierra. Será propuesta en la eternidad. Y queridos hermanos, Pablo nos orienta a tener un estilo de vida coherente con el evangelio que recibimos. Implica tener perspectiva espiritual, una búsqueda constante de la verdad, ¿no? Y no solamente es buscar la verdad, sino tener un testimonio fraterno en el contexto que nos toca. ¿Qué nos toca vivir? De repente nos toca vivir problemas, crisis sanitaria, nos toca vivir crisis de problemas, ¿no? Problemas económicos que estamos atravesando, problemas naturales, ¿no? Pues problemas económicos, ¿no? El gas se subió, ahora el pasaje sube, limón, todo alza, todo desequilibra, ya el costo de vida está al borde, en otras partes sequías, no hay agua. Date cuenta cómo, ¿no? Ahora nos dice que el fenómeno del Niño es un fenómeno que va a ser mucho más agresivo que el año pasado. Y que el Perú hasta el día de hoy no se prepara. ¿Qué podría pasar? Pérdidas humanas, pérdidas materiales, pobreza, epidemias. Ahí estamos, queridos hermanos. Ni la naturaleza, el hombre lo puede sostener. No, en nuestra vida, así como Jesús, no, los apóstoles decían, no, Jesús, nos ahogamos, como había una tormenta tremenda. Nuestra vida, cada momento que hay problemas y problemas, el tormento aumenta más. Las dificultades de la vida aumentan más. Y si no tenemos a Dios en nuestra vida, no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos a María en nuestra vida, nos va a afectar y nos va a destruir todo eso. Ahora nos damos cuenta que sí, porque somos personas débiles, queridos hermanos. Tratamos de calmar las aguas, tratamos de no ser hombres de poca fe, como fue Pedro. Pedro caminó, tuvo miedo y se empezó a hundir.
Y Jesús le hizo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué hay dudas en tu corazón? Y nosotros somos hombres de poca fe, y justamente por esa es la razón. Queridos hermanos, Jesús nuevamente increpa al demonio. Justamente Jesús, cuando se encontró el demonio, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Increpó: ¿qué quieres, hijo de...? El demonio sabía que era el Hijo de Dios, pero Jesús pasó todo a los cerdos. Entonces, queridos hermanos, nos damos cuenta que no es fácil ser exorcista, ¿no? Para que un sacerdote sea un padre exorcista, tiene que tener buena preparación espiritual. Ahí tenemos a San Benito de Abad, ¿no? Patrono de todos los sacerdotes, exorcista, ¿no? Ahí tenemos a San Benito de Abad, ¿no? Tenemos ahí a San Benito de Abad, ¿no? ¿No? Patrón también de los benedictinos. Entonces, queridos hermanos, pensemos en eso, interferemos en eso. Y justamente la búsqueda constante de la verdad y el testimonio fraterno en el contexto que nos toca vivir. El Evangelio nos interpela a descubrir nuestro seguimiento de Cristo. Nosotros, así como hacemos seguimiento a las personas en su problema de salud, ya sea físico y mental o problema de conducta, también nosotros nos decidimos a ser discipulados, nos decidimos que seguir a Jesús, que ser su aliado, no es fácil. Seguir a Jesús como tal no es fácil. Y Jesús nos pide a ser discípulos, a seguirlo. Ven y sígueme. Por eso, como dicen bien claro, el día de mañana, todos los jueves, es el día eucarístico, el día de la institución de la Eucaristía, donde Jesús dejó el sacerdocio a los hombres. Jesús, sumo eterno sacerdote. Entonces, por eso mañana es conmemorada todo por orar por la santificación de los sacerdotes y de los religiosos, y por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por otras vocaciones laicales y diaconales. Por eso es muy importante, es a través de la adoración y exposición al Santísimo donde vemos verdaderamente a Cristo vivo en cuerpo, alma y divinidad. O sea, a Él adorémosles. Queridos hermanos, también es una dinámica que debemos renovar, estando en la escucha del Señor que nos llama. Dios nos llama a muchos ministerios. De repente muchos no son los llamados a la vida sacerdotal. De repente no muchos son llamados a la vida religiosa. De repente no son muchos llamados al diaconado. De repente muchos son llamados a la vocación matrimonial o a la vocación a los laicos consagrados. No sé. Pero Jesús nos llama a todos y muchos no escuchamos la llamada de Dios y dan una respuesta cada vez más generosa, porque a nosotros, por más que nos llamen, no escuchamos y no podemos dar una respuesta divina. Maestro, no te canses de llamarnos. El Señor no se cansa de llamarnos porque el Señor quiere que nosotros le sigamos, pero a veces nos sostenemos a las cosas del mundo y no permite escuchar esa llamada que Jesús hace hacia nosotros para poder brindar su servicio y ser siervos con amor. Por eso, queridos hermanos, en estos tiempos también la ciencia no es fundamental. Los científicos cada vez sabemos que la variante del virus del COVID cada vez está siendo peor, ¿no? Y ya sabemos que dentro de los 51 países se ha detectado la variante, un montón de subvariantes. Y mira que
que aparentemente muchos dijeron, ya se fin de la pandemia, ya se levantó el estado de emergencia, fin al uso de las mascarillas, todos felices estamos. Pero si nos vemos a Estados Unidos, vemos México, vemos Canadá, Reino Unido, Israel y otros países, cómo se está incrementando los casos de contagio de COVID. Prácticamente entre estos meses va a haber una gran oleada por las nuevas variantes. Y los científicos ya sacaron la vacuna bivalente y que en nuestro país está disponible, que todo el mundo se vacune esa vacuna, la bivalente. Ya en este mes los científicos dijeron que iba a salir otra vacuna más, que es la pentavalente. Pero el virus sigue mutando, sigue alejándose. La pandemia no se acabó. Estados Unidos nuevamente vuelve al estado de emergencia, vuelve al uso de mascarillas obligatorias. México, bueno, Colombia también hay casos ya, Ecuador, y acá en el Perú también se ha detectado 2 casos. Pero hasta el día de hoy prácticamente no se está diseminando, o no sabemos, pero sí sabemos que esta subvariante de Omicron, supramente, como dicen los expertos, cada vez se puede volver mucho más peligroso y letal para las personas con mayor vulnerabilidad. Los queridos hermanos, nos invita pues, ¿no?, que sí haya las armas para poder enfrentar este problema, que es la vacuna bivalente. Queridos hermanos, a veces estas variantes no violan mucho la inmunidad del ser humano. No, es decir, como se dice, violan, ¿no?, la inmunidad, ¿no? Y eso quiere decir que por más vacunado que estás, en algún momento tienes que enfermar. Queridos hermanos, invitemos a cuidarnos, a no bajar la guardia. La gente se ha olvidado, ya nos hemos olvidado la va de mayo, ya no hay nada, pero mira cómo está. Nuevamente el azote, nuevamente el terror al mundo. Y la ciencia da golpe, la ciencia avanza y avanza, pero no hay cuándo acabar con este problema. Y siempre nos dicen los expertos, no es porque lo manipulan al virus, no es porque es cuestión política. La gente está muy equivocada. Es el mismo ser humano que infecta más y hace que el virus con mucha razón siga variando. Por eso es muy importante. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchos pecados y por el pecado vamos a pagar muchos problemas en este mundo. Queridos hermanos, pues pidamos al Señor, entreguemos de todo corazón, hagamos una verdadera justicia, vivamos en la verdad. Jesús dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, nadie va al Padre sino por Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección. Pues es muy importante, queridos hermanos. Pensemos bien como seres humanos. Estamos actuando como si nada. Estamos actuando como nada nos podría pasar. Pero en realidad, el que no hace la voluntad de Dios, bien claro dice, no todo aquel que escucha la palabra de Dios entrará al reino de los cielos, sino el que escucha y la pone en práctica, y todo aquel que hace la voluntad mía. Es muy importante eso. Y aprendamos a respetar. Aprendamos a cambiar ese corazón. A veces estamos sobrecargados con tantos problemas en el trabajo, con tantos problemas que existen, que a veces nuestra propia frustración hace que otras personas empiecen a hacer malas cosas. Pero como una persona no tiene a Jesús en su vida y solamente son apariencias, ¿no? La persona que aparenta, ¿no?, de repente ser religioso, aparenta de repente en algún momento seguir a Cristo, pues sigue a Cristo a su conveniencia, pero realmente no cumple lo que es al 100%.
Hay personas que dicen, ¿no? A veces nuestros hermanos separados dicen, yo no caigo en fornicación, yo no rompo, pero tú sabes muy bien que por otro lado están cometiendo peores pecados garrafales. Entonces, queridos hermanos, pensemos en nuestra vida, pensemos, porque simplemente no solamente es pastorear, no solamente es hablar, sino seguir a Cristo como debe ser. Por eso, queridos hermanos, hay que pensar este camino. Hay que pensar perfectamente a dónde vamos. Bien, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor y nos vamos a despedir. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca siempre. Podéis ir en paz. Muy bien, queridos hermanos, estamos dando esta bendición que es muy importante en nuestras vidas. Llevemos a Jesús en nuestro corazón.